COVID Perú es un grupo de científicos e investigadores que publica diariamente previo análisis riguroso de datos oficiales sobre la pandemia del coronavirus en nuestro país. Y a través de una carta dirigida al presidente Francisco Sagasti con fecha de hoy, le piden, después de hacer un recuento de problemas que uno con toda esta situación a veces no repara, ¿no? Pero ahora que vamos a conversar a continuación con Juan Carvajal, integrante de Open COVID Perú, vamos a ir al detalle de estos problemas. En concreto, le piden al presidente Sagasti que disponga con carácter de urgente, a través de la Contraloría, una auditoría externa de los datos del Ministerio de Salud. Así de fuerte. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Gusto en saludarte. Es un gusto también. A ver, para no leer la carta, mucho mejor por eso te hemos invitado, ¿cuáles son los problemas serios, como dicen en la carta, de infraestructura informática del MINSA que ustedes han detectado y que hace que, como bien dicen, se le informe a la ciudadanía el criterio de metas y que además se ha generado una desconfianza en la población con las cifras reportadas a diario? ¿Cuáles son esos problemas? Si los puedes enumerar, por favor, Juan. Ok, en resumen y puntualmente son dos. Uno es el tema del problema de seguridad en los diferentes sistemas informáticos, ya sea en el CDC, en el Centro Nacional de Epidemiología, en el MINSA y en el Instituto Nacional de Salud. Y lo otro es el tema de la incongruencia en los datos y llenado de información que muchas veces, y lo hemos detectado, se hace de forma manual en los reportes diarios del Centro Nacional de Epidemiología, con lo cual ha conllevado a que hemos detectado que hay distritos de Lima Metropolitana, por ejemplo, que en un día determinado, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, reportan una determinada cantidad de contagios, pero al día siguiente esa cifra baja. U otro tema es que, por ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas atrás, cuando comenzó el tema de las pruebas de antígenos, en un día, el 12 de enero, para ser más exacto, desaparecieron sin motivo alguno 115.000 pruebas de antígenos que ya habían sido consolidadas a esa fecha y que desde esa fecha comenzó desde cero, sin ninguna explicación. ¿Cómo que desaparecieron? ¿Cómo es eso? Te explico. Al 11 de enero habían aproximadamente cerca de 140.000 pruebas de antígenos consolidadas hasta la fecha. Claro. Sin embargo, el 12 de enero desaparecieron 115.000 pruebas y el conteo pasó no de 140.000, sino a partir de 25.000. Saque usted la diferencia. Pero 25 a 140 son 115.000 pruebas. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Nadie ha dado una explicación? Nadie ha dado una explicación. Nosotros lo posteamos, hicimos la alerta desde esa fecha en las redes sociales. Hasta la fecha, ninguna explicación al respecto. En los últimos días también hemos observado lo que le comento en algunos distritos de Lima Metropolitana, como Villa María del Triunfo, como Villa El Salvador, como el RIMAC, cifras de casos contagiados de un día para otro disminuyen. Lo correcto es que las cifras tienen que aumentar, no tienen por qué disminuir. Claro, va en contra de la situación de la pandemia. No es que se estén aplicando pues protocolos rigurosísimos en Villa María del Triunfo. No hay evidencia de ello. Correcto. Entonces, esto lo que evidencia pues es que hay un error de digitalización o un error debido al colocar a mano, colocar manualmente cada cifra. Ahora, otro asunto que también nos parece grave es que han evidenciado servidores abiertos, no tienen contraseña y además datos personales y sanitarios reservados que deben estar protegidos. Es decir, tienen todo abierto. Así es. Esto nosotros como el equipo de Open COVID lo hemos detectado desde el mes de noviembre y muy posiblemente esto ya venga desde un tiempo muy atrás. Usted lo ha dicho, defunciones por casos COVID aparecen nombres, apellidos, direcciones, casos contagiados del mismo modo. Entonces, y los usuarios y el password
es una data fácilmente de desencriptar, entonces eso evidencia pues que los sistemas informáticos están altamente vulnerables y propensos a cualquier borrado de información si es que no se toman las medidas del caso. Es tremendo realmente. Ahora, lo que sin duda es lo más grave, por lo menos para nosotros, entiendo que para ustedes también, es que todavía tengamos 3 cifras de muertes a nivel nacional sin que nadie diga nada. Bueno, ustedes lo están haciendo. El Ministerio de Salud, según lo que están publicando en Open COVID a esta hora de la noche, el Ministerio de Salud reporta en total 41.181 muertos por el coronavirus, ¿no? 41.354, lo acabo de actualizar, a las 9:12 de la noche. Las DIRESAs, las Direcciones Regionales de Salud, a nivel nacional publican 57.069 fallecidos por coronavirus. Y lo del SINADEF es de terror. 101.100 muertos por coronavirus, más de 100.000 muertes por coronavirus en el Perú. ¿El sinceramiento de las cifras en qué quedó? Hemos tenido solo 2 sinceramientos, usted recordará, en el año 2020, en julio y en agosto. Se dejó evidenciado que en las semanas siguientes se iba a hacer un sinceramiento, pero sin embargo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya pasaron 6 meses sin que se haya hecho un nuevo sinceramiento de cifras. Usted ha dicho el número de 101.000 fallecimientos. En realidad esa cifra representa el exceso. Correcto. Peruanos que no debieron haber fallecido por la pandemia, pero sin embargo, de esos 101.000 son aproximadamente 91.000 personas, 91.000 peruanos que han fallecido por COVID-19. Y esa data pues está en el SINADEF y debería, creo yo, dar a conocerse a la población detalladamente por cada región, para que así realmente tomemos conciencia de la crítica situación en la que estamos. Es decir, de esas 101.100, 91.000, que sigue siendo una monstruosidad, 91.000 son, según los registros del SINADEF, a causa del coronavirus. ¿Y por qué eso no se pone en el registro oficial del MINSA? ¿Qué es lo, qué es lo tan difícil que hay que hacer? Mire, esos 91.000 en la página de la sala situacional del MINSA no se refleja. Simplemente reflejan los 41.000 que usted acaba de mencionar, pero esos 91.000 están reflejados en el PDF de 85 páginas que diariamente emite el Centro Nacional de Epidemiología. Ahí figura esa data, de las cuales aproximadamente 63.000 personas son confirmados por COVID-19 y los restantes son sospechosos. Es decir, la data está. Sin embargo, debería hacerse ya pues un sinceramiento y mostrarlas más evidencia al público y no en un formato encriptado, no en un formato PDF que mucha gente, mucha población no tienen acceso a ello. Tremendo. Ahora, ¿cuántas son promedio las muertes diarias con el registro del SINADEF? ¿Cuántas llegan a ser, Juan, las muertes diarias por coronavirus a diario? Ok. Mire, cuando uno ve las cifras, por ejemplo, del MINSA, del Ministerio de Salud, hasta el día 31 de enero, sin considerar la cifra de hoy, el MINSA ha reportado desde el 1 de enero al 31, 3.457 defunciones, lo que equivale que por hora, en el 2021, en todo enero, están falleciendo aproximadamente 4.6 personas. ¿Por hora? Sin embargo, si uno revisa la data del SINADEF, ese número tiene un exceso por encima del 50%. ¿Cuánto es? Aproximadamente 6.788 personas fallecidas por COVID-19, según SINADEF, lo que equivale a 9.12 personas por hora que están falleciendo. Es decir, el doble de lo que reporta el Ministerio de Salud. Y esta brecha, a medida que pasan los días, se hace más larga, ¿no es cierto? Lo mismo que los 41.000 que dice el MINSA y los 90.000 que dice el SINADEF. Promedio en una matemática simple, si son 9 personas por día o por hora? Por hora. Por hora. Por hora. Por hora. Así Estamos hablando de... Si hablamos por día, 210. SINADEF,
Correcto, 210. En cambio, el MINSA, 110. Dios, Vea 210 usted la personas diferencia. por día que están muriendo. Así es. Tremendo, Así es. Tremendo. Ahora, se está colocando en las variables de las muertes la variante británica, es decir, ¿se está considerando ya ese eje o todavía no? No, Todavía. ni por los datos abiertos, ni por el Sistema Nacional de Funciones no se refleja aún esa información. Muy bien, entonces estamos atentos a la respuesta del presidente de la República porque ustedes, en un tono necesariamente enérgico, hay que decirlo, le piden al presidente que con carácter de urgencia y por medio de la Contraloría se haga una auditoría externa de flujos y procesos informáticos del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y eso, vamos, ¿quién podría hacer esa auditoría? Pues efectivamente, la misma Contraloría. Y Ajá. sobre todo, el pedido, Jaime, va por el hecho de que nos puedan hacer saber cuáles son los indicadores que están tomando para la toma de decisiones para poder ir a una cuarentena o salir de una cuarentena. ¿Cuál es la tasa de incidencia? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación en el sistema hospitalario que se debe llegar para poder tomar una u otra determinada decisión? Hoy, lamentablemente, esta data no se nos muestra. Otros países sí la hacen. Nosotros, acá, no nos muestran. Bueno, otro asunto que se debe mejorar con urgencia. Juan Carvajal, de Open COVID Perú. Muchas gracias, Juan, por esta entrevista. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Ya usted ha visto varios temas que están pendientes. Evidentemente, el centro de la conversación tiene que ver con la pandemia, porque nada está dicho.